Sin más, por el momento, cedo la palabra a Hugo y a Cristina para que nos puedan compartir toda esa experiencia que tiene en derechos laborales orientados a las organizaciones de la sociedad civil. Adelante. Muchísimas gracias, Joana. Buenos días a todos y a todas, ¿verdad? Para iniciar esta sesión, no sé si pueda compartir pantalla, Joana. Ya puedes compartir. ¿Sí se ve bien? Sí, pero puedes poner la pantalla completa, por favor. Muy bien. Buenos días. El tema que vamos a platicar hoy con ustedes es obligaciones patronales de las organizaciones de la sociedad civil. Es un tema bastante interesante porque vamos a ir descubriendo que nos regulan dos normas que nos ayudan mucho para ir ubicando cómo estamos, en qué estamos, ¿verdad? Y también aquí les pongo una pequeña introducción que dice: la Ley Federal del Trabajo nace precisamente para regular las relaciones laborales entre el patrón y las trabajadoras y trabajadores. Por ello, en sus artículos se estipula de manera detallada todos los derechos y obligaciones de ambas partes. Obvio, en esta conferencia solamente vamos a tocar las obligaciones patrón, no del trabajador o trabajadora, ¿verdad? Porque es un campo muy, muy grande. Y entonces, la Ley Federal del Trabajo ayuda a proteger en mayor parte el derecho de las trabajadoras y trabajadores. Entonces, partiendo desde esta visión, vamos a ir como explicando de dónde se fundamentan estas obligaciones. Tenemos dos leyes en donde se fundamentan las obligaciones patronales. La primera es el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Si ustedes en un momento dado quieran checar ese artículo, ahí vienen todas las obligaciones patronales. Pero también a mí siempre me gusta resaltar también el artículo 123 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque en su apartado A también viene estipulado las obligaciones patronales y lo que tiene que ver también con la relación entre patrón y trabajador. Entonces es muy importante que lo tengamos presente para ir como entendiendo esta parte. Me gustaría como primero empezar a definir qué son la definición de patrones. Pongo ahí en una definición muy, muy cortita que dice: la persona físico-moral que utiliza servicios de uno o de varios trabajadores. Eso se entiende como patrón, ¿verdad? Aquel que contrata personas y que los tiene bajo un servicio, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda mucho para entender nosotros qué entendemos cuando decimos patrón, ¿verdad? O a qué nos referimos. Desde la experiencia de Serial, nosotros les podemos compartir, en este momento, en la actualidad, podemos compartir tres modos, tres maneras de entender qué es el patrón. Uno, nosotros lo entendemos como empresa. Podemos ubicar, nosotros tenemos mucha relación con las empresas electrónicas, por ejemplo, Sanmina, Flexnorten, JB. Para nosotros es una empresa, ¿verdad? Porque concentra a muchos trabajadores y trabajadoras.
Pero también ahorita con la nueva reforma del outsourcing, también podemos decir que las agencias son empresas que se conocen como empresas que brindan servicios especializados. O sea, son empresas que en vez, ya no son agencias de colocación o agencias de contratación, sino más bien siguen contratando, pero con una cierta característica que los identifica diciendo, pues son empresas especializadas, quiere decir que pueden contratar, por ejemplo, en una empresa electrónica, lo que ellos pueden contratar es los trabajadores vigilantes, los que trabajan en la cocina, por eso se les llama, o sea, no pueden ya contratar trabajadores directamente, que tenga que ver con la actividad de la empresa. Esa es una manera, nosotros ubicamos así, y también las marcas, que también a nosotros nos da como la pauta de ir más allá de las empresas. Por ejemplo, tenemos la marca de HP, de Samsung, ¿verdad? También son como el canal de comunicación que vienen siendo también parte de este proceso, de este proceso de empresas que se van ligando, ¿verdad? Después de eso me gustaría, porque este es un punto bastante interesante para ir entendiendo también las características y elementos de una relación laboral. Este está buenísimo. Dice, una relación laboral se configura por 3 elementos inconfundibles, que son subordinación, remuneración y prestación personal del servicio. Lo que comúnmente conocemos como el contrato, ¿verdad? Dice, la subordinación como elemento de la relación laboral caracteriza por el deber de obediencia. Ahí hay que entender muy bien a qué se refiere. O sea, cuando la persona es contratada, tiene que, en cierta manera tiene que obedecer al patrón, pero lo tiene que hacer desde el puesto por el cual fue contratado. No tiene, si le piden otra cosa o otras actividades que no está dentro de su contrato, pues obvio que eso no podría ser, ¿verdad? Y también la subordinación se entiende como que siempre está sujeto a lo que diga el patrón. Entonces, sí, es un tema aquí, es un punto que está bastante interesante porque de esa manera vamos a ir desglosando qué entendemos nosotros como sociedades civiles, ¿verdad? Tengo una pequeña definición ahí. Remuneración, ¿se entiende? La contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. En otras palabras, el salario, ¿verdad? Estos 3 elementos tiene que también ver el salario. Y la prestación personal del servicio, que tiene que ver, como les decía, el trabajo que realiza la persona dentro del ámbito laboral. ¿Por qué les decía que es interesante? Porque también en las organizaciones civiles encontramos estos mismos elementos. La subordinación, remuneración y prestación de servicio. La subordinación y el don de mando por parte del patrón. Si ustedes se dan cuenta, todos, como les explicaba hace un rato, ¿verdad? Las empresas, nosotros como desde nuestra experiencia sería, concebimos empresas, las empresas, las industrias electrónicas y otras empresas, pero también las organizaciones organizaciones de la sociedad civil, también estamos como en ese parámetro, ¿no? Nos equiparamos a una empresa. ¿Por qué? Por el simple hecho de esto, ¿no? De estos mismos elementos que se dan dentro de las organizaciones civiles, ¿verdad? Lo que es siempre tenemos gente contratada, siempre estamos pagando salarios y siempre hay alguien que está prestando un servicio. Y siempre hay alguien que es el director o organización, director o coordinador, ¿verdad?
Y vamos viendo cuáles son las obligaciones del patrón para ir como entendiendo también esta parte, lo que tiene que hacer un patrón, ¿verdad? O lo que la ley lo obliga, ¿verdad? El primer punto a partir es que el patrón está obligado a facilitar material para el trabajo. O sea, si el patrón tiene la obligación de que el trabajador tenga todo lo necesario para poder realizar su trabajo. Si no lo tiene, pues no lo puede exigir. También el patrón tiene la obligación de pagar salarios. Contar con espacios seguros. Y también tener entregar, el último punto es bien interesante, entregar una copia del contrato al trabajador. Nosotros desde la experiencia de Serial hemos descubierto que las empresas poco lo hacen. O sea, los patrones, la mayoría de las trabajadoras y trabajadores en la industria electrónica y en la textil no tienen acceso a esta copia de su contrato. Entonces es como preguntarnos también nosotros como sociedad civil, ¿verdad? ¿Cómo vamos aplicando estas normas en nuestros centros de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo las hacemos real ahí, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con nuestros trabajadores, trabajadoras? ¿De verdad le estamos facilitando el material para el trabajo? ¿Contamos con espacios seguros? ¿Le hemos entregado una copia de su contrato? Entonces también son puntos que nos ayudan como a ir reflexionando. Otra responsabilidad del patrón también tiene que ver que el patrón tiene la obligación de entregar una constancia de los días laborados y el pago de los trabajadores, que viene siendo el recibo de nómina, comúnmente cada 15 días. O sea, el patrón tiene la obligación de decirle a su trabajador o trabajadora, mira, aquí te entrego tus nóminas para que conste que realmente yo como patrón estoy cumpliendo con eso. ¿Sí? Entonces, también eso es muy, muy importante que nosotros y nosotras lo tengamos presente, ¿verdad? Porque es una obligación que la Ley Federal del Trabajo nos los exige a todos y a todas, aunque seamos empresas, aunque seamos de la sociedad civil. También facilitar una constancia de trabajo en caso de que el trabajador o la trabajadora lo solicite. O sea, eso también es responsabilidad del patrón. O sea, darle lo que al trabajador en ese momento lo necesita. Respetar los derechos del voto, elecciones populares, esto de antemano ya lo sabemos, ¿verdad? En tiempo de elecciones, toda empresa, toda sociedad civil tenemos que ejercer nuestro derecho al voto. Entonces, ahí no, yo considero pues que ahí no tenemos problema. Y el siguiente punto es capacitación y adiestramiento. Aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿verdad? La capacitación hay que entenderlo con el objetivo de proporcionar conocimiento relacionado al aspecto técnico de su trabajo, ¿verdad? Esa es capacitación, proporcionar conocimiento al trabajador o trabajadora para que tenga mayor facilidad de realizar su trabajo en el área en que se encuentra. Esa es una obligación del patrón, porque muchas veces pasa, nosotros desde nuestra experiencia de este serial pasa que las empresas les exigen mucho a las trabajadoras y trabajadores. No cumpliste esto porque no lo supiste hacer, pero sin embargo el patrón nunca se dice, pues es que no lo supo hacer porque yo como patrón no lo he capacitado, no lo he dotado de conocimiento, por lo tanto, pues no le puedo exigir. Sin embargo, en la empresa se exige
aunque no se tenga esa posibilidad de la capacitación. Y el adiestramiento tiene que ver el desarrollo de las habilidades de las personas, ¿verdad? Cómo desde nuestras áreas, en donde estemos, en los centros de trabajo, por el cual fuimos contratados o contratadas, el patrón tiene derecho a fortalecer ese desarrollo de habilidades en las trabajadoras, porque es una manera en que todos como trabajadores y trabajadoras podemos responder con mayor eficiencia. Si el patrón no proporciona eso, pues vamos ahí como nos exigen después y no podemos dar como realizar un trabajo más eficiente porque nos falta esa parte, ¿verdad? Otro punto también interesante aquí es implementar en acuerdo con las y los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención, violencias y acoso sexual, acoso o hostigamiento sexual. Este es un tema muy polémico, ¿verdad? Porque muchas veces los patrones no toman en consideración esta obligación y no la aplican en su centro de trabajo. Eso hace que muchas trabajadoras pasan por esta discriminación, ¿verdad? Y también pasan por el hostigamiento laboral y acoso sexual. Entonces el patrón que pues no implementa eso. Y yo creo que nosotros como sociedad civil, yo considero que en nuestros centros de trabajo, pues sí debe de haber esto, ¿verdad? Porque es una manera también de protegernos y proteger a las personas con quienes colaboran con nosotros, ¿verdad? Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección de estos reglamentos, mujeres embarazadas, ¿verdad? De cómo nosotros podemos proteger a las mujeres embarazadas y a no hacerlas trabajar pues más horas de trabajo. Yo les comparto mucho desde la experiencia de Serial porque pues, para nosotros eso nos ayuda mucho a entender, ¿verdad? Que la mayoría de las trabajadoras que están embarazadas les piden hacer tiempo extra, se quedan más horas laborando, el patrón no las considera como, no les da este derecho, ¿verdad? El patrón no cumple esta obligación que tiene que cumplir, sin embargo no lo hace. También otorgar permiso de paternidad de 5 días laborables con goce de salario a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos e hijas o cuando tengan una adopción de un infante. Esta responsabilidad del patrón también está como muy diluido, ¿verdad? En las empresas, pero yo espero que en las organizaciones civiles, pues cuando tengamos esta posibilidad, pues que no caigamos en eso, ¿verdad? Como las empresas, sino siempre tener muy presente que toda persona, pues tenemos ese derecho de disfrute, ¿verdad? Aquí puntualizo esto también que es muy considerable en esta obligación de los patrones, ¿verdad? El patrón tiene derecho a darle seguro social a sus trabajadores y trabajadoras, a darle un contrato, a respetarle sus derechos humanos laborales, a darle un trato humano. Quizás el trato humano no lo especifica muy bien la Ley Federal del Trabajo, pero es algo que como sociedades civiles no nos debemos de olvidar, ¿verdad? Que todos somos individuos y que todos merecemos un trato humano.
aquí voy a ahondar un poquito en el tema de seguro social. Nosotros, por la experiencia también que hemos tenido con otras organizaciones, que no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero también nos hemos encontrado de que algunas organizaciones civiles no le dan seguro social a sus empleados. O sea, entonces, no podemos, o sea, no se está cumpliendo lo que la ley dice, ¿verdad? Entonces, considero que también nosotros como sociedades civiles tenemos que preguntarnos, cómo protegemos a nuestros trabajadores, porque el seguro social es importante por algún accidente que se tenga, por el simple hecho de que si es una trabajadora, o sea, que cuente con todos los servicios médicos, que pues es para protección de la salud, pues. Y también el contrato. El contrato también es muy importante y también nosotros desde Serial hemos tenido la experiencia también de decir, de acompañar organizaciones en donde el contrato, pues, ¿qué les puedo decir? Es un contrato, muchas veces que se elabora un contrato por servicios profesionales, ¿verdad? O contratos por un tiempo determinado, contrato de prueba. Bueno, hay varios tipos de contrato, pero aquí lo importante es que nosotros como sociedad civil, sí vayamos como en esa búsqueda de tener un contrato que nos lleve como a dignificar a la persona y su trabajo, como a buscar siempre el empleo estable con nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque el contrato puede variar mucho, pero si nosotros no valoramos eso, estamos como, podemos caer en violentar los derechos humanos laborales. O sea, si nosotros damos un contrato por servicios profesionales, pues es que la persona no cuenta con seguro social, la persona no tiene prestaciones, solamente se le paga, pero sin embargo esa persona tiene un horario de trabajo, el patrón le está pidiendo ciertas actividades, tiene su oficina de trabajo, aguas, porque ahí ya se está generando la relación laboral. Entonces, por lo tanto, el patrón tiene la obligación de darle un contrato, de darle todas las prestaciones que dice la ley, las prestaciones mínimas de ley, ¿verdad? Porque para entender un contrato, por ejemplo, en servicios profesionales, eso solamente se hace con las personas que no tienen nada que ver en la relación laboral, o sea, ninguno, ni prestación, nada de eso, ¿verdad? Entonces, en ese contrato de servicios profesionales se le paga a la persona por el producto que elabora. Por ejemplo, si se le pide que haga una investigación, simplemente se le está pidiendo eso. O sea, y por un tiempo determinado. Haz de cuenta, si la persona dice, yo voy a hacer una investigación, en 3 meses te la entrego, en 3 meses se entrega el producto, ¿verdad? Pero el patrón no tiene por qué pedirle más allá de lo que de lo acordado, ¿verdad? Entonces es bien importante tener como mucha claridad en esto sobre el tema de contratos. También podemos caer nosotros como asociaciones civiles de decir el contrato voy a elaborar un contrato por tiempo determinado. O sea, un tiempo determinado que será 1 año, ¿verdad? Pero en esos 1 año, yo termino la relación laboral y la persona no me puede decir nada porque ya terminó la relación laboral. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se puede terminar la relación laboral, pero sin embargo, el trabajo, la sociedad civil sigue.
Entonces, no se puede determinar la relación laboral siempre y cuando exista la fuente de trabajo, o sea, que subsista la materia, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante tenerlo claro, ¿verdad? O también el tipo de contrato, a veces decimos, bueno, voy a dar un contrato de prueba, ¿verdad? Eso sí es válido, ¿verdad? El contrato de prueba que dura 3 meses. También puede prorrogarse hasta 6 meses hasta 6 meses cuando se trata por puestos gerenciales o direccionales, ¿verdad? Entonces, eso sí es válido, un contrato de prueba hasta 6 meses. Si no son puestos gerenciales ni son puestos de directores, pues no puede durar más de 6 meses, sino 3 meses. Entonces hay que también ahí tener como mucha claridad. El otro punto que también me interesa mucho profundizar es el respeto a los derechos humanos laborales. ¿Qué es lo que nosotros como sociedad civil tenemos que tener claro? El empleo estable, ¿verdad? Que la persona tenga un empleo estable, que tenga mejores condiciones de trabajo, que tenga mayores que tenga un acceso a la justicia también, que eso va dentro de los derechos humanos laborales, y que la persona se le dé, como les acabo de mencionar también, respeto, y también las capacitaciones y adiestramientos dentro de su centro de trabajo. ¿Sale? Obligaciones del patrón. Otra de las obligaciones del patrón que también aquí es muy importante, dice, los patronales tienen, otra de las obligaciones patronales ante el IMSS es llevar el registro, o sea, es dar de alta a sus trabajadores y también dar de baja cuando el patrón decide, bueno, bilateralmente ambos deciden dar por terminado la relación laboral. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del patrón? Es dar de baja al trabajador en el IMSS. Y también, como ya les comentaba, ¿verdad? El que tenga actualizado sus nóminas, el que tenga que entregarle a su trabajador las nóminas, eso también es una responsabilidad. Y otros demás datos que también tiene que ver con la responsabilidad de los patrones, ¿verdad? Todos los registros deben ser guardados y conservados hasta los 5 años posteriores a la fecha en que se cree. O sea, todos los datos de los trabajadores en el IMSS, todo lo que tenga que ver relacionado a contratación alta y baja en el IMSS, en la hacienda, se tienen que conservar, ¿verdad? 5 años posteriores, para que el patrón tenga un respaldo para, si en un momento caso algo llegara a pasar, diga, mira, yo aquí tengo mi respaldo. O sea, no me pueden acusar ni demandar por nada. Esa es una parte que acabamos de ver, las responsabilidades del patrón. También vamos a ver una parte, lo que tiene que ver con ciertas prohibiciones que el patrón no debe de hacer dentro de los centros de trabajo. Esto está estipulado en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. Son muchas, pero yo retomé algunas que nos puede ayudar como a reflexionar también en este tema, ¿verdad? Yo pongo la primera que dice, negar la aceptación de personas por razones de origen étnico, edad, condición social, religión, preferencias sexuales, género, estado civil, discapacidad, condición de salud, opiniones o algún otro criterio discriminatorio. Eso jamás lo puede hacer ningún patrón. Pero, sin embargo, nosotros que
que acompañamos a las trabajadoras de la industria electrónica, sí se da eso. O sea, sí se da en las empresas, se da. A veces las personas no los quieren contratar porque pues por sus preferencias sexuales o también porque pues ya tienes una edad avanzada, más de 40 años ya no te contratan, o más de 50 años es bien difícil encontrar un trabajo. Entonces, este artículo pues no se aplica. O sea, uno quizás porque los patrones no lo conocen, otra porque el trabajador por desconocimiento también no reclama su derecho. Y eso también nos puede pasar nosotros y nosotras en una asociación civil, ¿verdad? A veces decimos, no, ya tiene 60 años, ya para qué lo contrato, para qué me sirve, ¿verdad? Y no valoramos su experiencia de trabajo, el tiempo que ha laborado en otros espacios. Entonces también es muy real, pues. Y también pasa muchas veces en las empresas también nos ha tocado escuchar de que siempre hacen la pregunta, cuando están en una entrevista, ¿eres casada o soltera, verdad? Entonces, si eres casada, ya no te contrato. Entonces, también eso los patrones no deben de hacer eso. Y nosotros como asociaciones civiles tampoco debemos de preguntarle a la persona a quien contratamos si es casada o si tiene hijos, si tiene familia o si es soltera, ¿verdad? Entonces no tenemos derecho de hacerlo porque es su vida, ¿verdad? Y porque es una manera también de discriminar a la gente. O sea, el simple hecho de preguntarle cuántos años tiene es como que ya la persona se siente incómoda, ¿verdad? De decir, no, pues tengo 52 años, ¿no? Pues ya, o sea, ¿por qué me preguntan mi edad? Sino también es una manera muy sutil de discriminar a las personas. Los patrones también están prohibidos realizar diversos actos que cohiban a las trabajadoras y trabajadores de sus derechos. O sea, esto también desde nuestra experiencia con trabajo de las trabajadoras de la electrónica se da muchísimo. Créanme que sí se da bastante. También colocar a las personas despedidas en los sistemas que no encuentren la posibilidad de ocupar otro nuevo servicio. Esto quizá no se entiende mucho, pero les voy a compartir por qué lo puse. Esto tiene que ver también con las empresas, que muchas veces las empresas electrónicas cuando despiden a un trabajador o trabajadora por X motivos y a veces sin causa justificada, lo empiezan a boletinar para que no puedan encontrar otro trabajo en otra empresa. Eso también es una manera en que el patrón no debe de hacer eso. O sea, eso aquí en el artículo 133 lo dice muy claro, ¿verdad? De todo lo que el patrón no debe de hacer. Entonces, yo también considero que pues eso en la sociedad civil yo creo que no se da, ¿verdad? Eso se da solamente en las empresas, porque como sociedad civil nosotros somos más conscientes en lo que vamos construyendo juntos y juntas, ¿verdad? También otra cosa que el patrón no debe de hacer es realizar actos de hostigamiento o de acoso sexual dentro del lugar de trabajo. Eso es algo que también está prohibido para los patrones. O sea, jamás, no se debería de permitir. Pero yo vuelvo a lo mismo. Muchos trabajadores y trabajadoras pasan por esta situación porque el patrón no pone un límite, ¿verdad? El patrón no vigila o no controla o no tiene implementado un protocolo de seguridad. Entonces también eso los lleva a que
a que dentro de los centros de trabajo se dé eso. Tampoco el patrón dice, la otra que no debe de hacer es permitir o tolerar actos de hostigamiento y acoso sexual en el centro de trabajo. O sea, la primera es realizar actos. La segunda es que no debe de permitir, ni siquiera tolerar. Pero pues, eso es una realidad que todos los días pasa en los centros de trabajo. Y yo vuelvo a lo mismo, pues en las organizaciones civiles yo creo que eso no se da. Eso quiero creer, ¿verdad? También la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso. Este es un punto que tampoco el patrón debe de exigir a sus trabajadoras un certificado médico si están embarazadas o no están embarazadas. Eso vuelvo a lo mismo, al punto anterior, ¿verdad? Que eso es parte de discriminar a las personas. O sea, si estás embarazada, pues ya no cuentas con el empleo. Por eso te estoy pidiendo tu certificado médico. Fíjense hasta dónde nuestra realidad muchas veces nos rebasa. Y los patrones, pues yo quiero creer que lo hacen por ignorancia. Eso quiero creer. Porque si conocieran, pues lo aplicarían aunque sea un poquito. Y fíjense el segundo texto y el segundo párrafo que viene ahí. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie. Esta manera de hostigar a la persona está prohibida. La ley dice que eso no se debe de hacer. Pero en los centros de trabajo se da todos los días. Con las trabajadoras de la industria electrónica, yo creo que lo viven todos los días. O sea, como la manera en que de veras les coaccionan sus derechos para que ellas tomen la decisión de renunciar. Eso está súper complicado. O sea, porque como patrón, el patrón no tiene ningún derecho de hacerle eso a sus colaboradores o trabajadoras, ¿verdad? Ningún patrón tiene derecho. Pero, pues, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? En nuestra realidad es otra cosa. El siguiente punto dice ser permisivo ante actos violentos o de abuso sexual dentro de las instalaciones de la empresa. Está muy claro, ¿verdad? Cómo los patrones no pueden hacer eso. El otro punto dice exigir certificados médicos de resultado de embarazo negativo para el ingreso o ascenso, permanencia dentro de la empresa. Fíjense, esto es otro punto. O sea, el patrón no debe por qué partir de certificados médicos para que la persona pueda ascender a otro puesto. No lo debe de hacer. Y no tiene derecho de hacerlo. ¿Y cuántos y cuántas trabajadoras les piden eso? Y si ellas salen positivo en eso, pues no se les da la oportunidad de ocupar otro puesto más alto, ¿verdad? Seguimos aquí muy claramente con la discriminación de las personas. Y como les mencionaba hace rato, ese puede ser, para los patrones, no puede ser una causa de despido. Despedir a una persona embarazada, pues está
totalmente equivocado, ¿verdad? Tampoco puede despedir a una trabajadora por tener hijos menores que requieren cuidados. Jamás pueden hacer eso. Los patrones a veces se justifican, no, es que tuvo 4 faltas, por eso está despedida. Pero cuando la trabajadora dice, no, yo le pedí permiso al patrón y me lo dio. Sin embargo, me despidió, ¿verdad? Entonces ahí es donde de veras que sí se percibe mucho esta violación, ¿verdad? Cómo el patrón violenta el derecho de las mujeres dentro del ámbito laboral. Y muchas veces también las trabajadoras por desconocimiento, porque al patrón no le exigieron una constancia de acuerdo en donde diga, bueno, sí te autorizo el permiso para que vayas, ¿no? Y fácilmente, el patrón fácilmente puede despedir a la trabajadora por el simple hecho que tuvo 4 faltas al mes, ¿verdad? Fácil. Entonces también ahí es como un tema que está muy, muy complicado, ¿verdad? En las empresas. Pues vamos como platicando un poco más, cuáles son entonces las obligaciones patronales de una asociación civil. Las organizaciones de la sociedad civil nos equiparamos a una empresa. Al haber, como ya les mencionaba hace rato, al haber subordinación, remuneración y la prestación de servicios de personas. Eso a nosotros nos queda clarísimo como sociedad civil, porque todos como sociedad civil contratamos, estamos pagando y la persona está dando un servicio, está dando su servicio. Por lo tanto, pues se le tiene que pagar. Entonces, estos 3 elementos es inconfundible, ¿verdad? O sea, no se pueden confundir. Al contrario, se tienen que como valorar mucho dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Si yo contrato a alguien, bueno, voy a contratarla de esta manera, de acuerdo a lo que dice la ley, ¿verdad? Porque eso nos ayuda muchísimo también, pues, a garantizar el derecho de las y los trabajadores dentro de nuestra organización. Porque si nosotros no garantizamos ese derecho, ¿qué pasa? Que la persona dice, pues es que no tengo seguro social, no tengo prestaciones, pues empieza a buscar otras alternativas. O a veces el simple hecho de no contar con eso, dice, pues voy a renunciar, porque no tengo nada. Pero yéndonos más allá, es que prácticamente sí afectamos ese derecho, porque la persona deja de cotizar. O sea, no está cotizando en el seguro social. Si una organización civil no da de alta al seguro social a su empleado o su trabajadora, ¿verdad? Pues le está quitando ese derecho de cotizar en el seguro. En un futuro, pues sí le va a afectar a la persona, ya cuando está próximo a pensionarse, ¿verdad? O sea, ¿de qué? Ahora sí, ¿de qué se va a pensionar? Si supongamos trabajó 10 años en una asociación civil en donde nunca le dieron de alta en el seguro y nunca tuvo la oportunidad de cotizar, pues no se va a poder pensionar. Si nosotros vamos tomando mayor conciencia en eso, pues sí estamos afectando el derecho de una persona. No estamos garantizando
una pensión para la persona. Entonces también es bien importante aquí, también aquí nosotros como organización de la sociedad civil, hay algo que tenemos que cuidar mucho. Nosotros desde nuestra experiencia en Serial, también hemos acompañado a asociaciones civiles con problemáticas como estas, ¿verdad? Tienen personas contratadas, tienen buen salario, eso sí, mi respeto, tienen buen salario, pero no tienen prestaciones, no tienen seguridad social. Entonces sí, es algo que nos cuestiona como sociedad civil. O sea, ¿en qué estamos apoyando a las personas que colaboran con nosotros, verdad? Entonces, como sociedad civil, créanme que también nos regimos por la Ley Federal del Trabajo. No existe otra norma que la sociedad civil pueda decir, no, pues a mí me regula tal norma. Yo estoy fuera de la Ley Federal del Trabajo, estoy fuera del artículo 123 de la Constitución Política. O sea, no existe ninguna otra norma que nos regule a nosotros como sociedad civil. También nos regulamos por la Ley Federal del Trabajo, también nos regulamos por la Constitución Política de su artículo 123, apartado A. Entonces también los invito a que cuando tengan chance denle una leída, el artículo 123, apartado A, y ustedes descubran lo que dice ahí, ¿verdad? Porque no hay otra norma, nosotros no nos podemos justificar diciendo, es que yo soy una organización de la sociedad civil sin fines de lucros y me regula esta norma, ¿no? No existe. Primero, pues no existe otra norma que nos pueda regular nosotros. Nos regulan las mismas leyes. La Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, como ya les mencioné ahorita, la Constitución Política, ¿verdad? También nos encajonamos en eso. Imagínense si un día alguien de nuestros colaboradores nos demanda. ¿A dónde va a demandar? Pues a la Junta de Conciliación y Arbitraje. No va a ir a otra dependencia. Va a ir en la misma dependencia donde muchos y muchas trabajadoras demandan ahí. Entonces, hay que como tenerlo muy presente porque el día de mañana, si algún día alguien nos llega a demandar, pues ya sabemos que no nos vamos a escapar de lo que dice la ley. Hasta nos pueden sancionar, ¿verdad? Y también quisiera comentarles, más allá de las leyes, ¿verdad? Más allá de la Ley Federal del Trabajo, más allá de la Constitución, más allá del Seguro Social, ¿verdad? Yo creo que como sociedad civil tenemos que ir buscando nuevas prácticas laborales para el respeto y defensa de los derechos humanos laborales. ¿A qué me refiero yo? Pues que como trabajadores, como sociedad civil, como organizaciones, tenemos que buscar construir de manera conjunta al interior de la organización nuevas prácticas laborales en que nos respeten y promuevan los derechos humanos laborales. O sea, yo creo que eso sí lo podemos hacer como sociedad civil, ¿verdad? Yo no sé, bueno, pienso que las organizaciones civiles siempre trabajamos con un equipo, ¿verdad? Tenemos nuestro equipo, no tanto lo vemos como trabajadoras o trabajadores, sino es un equipo con el cual mutuamente vamos realizando nuestras actividades. Entonces también con este equipo que contamos como sociedad civil, también podemos construir juntos estas nuevas prácticas.
que nos lleven de veras como a respetarnos. Primero porque somos individuos, ¿verdad? Y todo ser humano merece respeto y merece un trabajo digno, un trabajo estable, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos sentándonos y vamos construyendo juntos, pensando juntos, ¿cómo podemos lograr esto, verdad? ¿Cómo podemos lograr el respeto entre nosotros dentro de una organización civil? Aquello que nos ayude a ser mejores personas, aquello que nos ayude a valorarnos, aquello que nos dé la posibilidad de no violentar nuestros derechos, ¿verdad? Y también vamos viendo aquí yo puse ahí algunas consideraciones, ¿verdad? Algunas consideraciones que me parece que son importantes en las relaciones laborales, que son lo siguiente, ¿verdad? La primera lo pongo como comunicación al interior de la organización y con los donantes y financiadoras. ¿A qué me refiero eso? Eso también es bien importante que en las organizaciones civiles tengamos una muy buena comunicación, porque eso nos facilita muchísimo el trabajo. Uno, el trabajo, ¿verdad? Dos, que seamos un equipo de veras, un equipo integrado y que pueda dar más allá de lo que creemos, ¿verdad? Porque si nosotros somos una persona, somos personas integradas, somos personas con buena comunicación, fluimos más fácilmente, no nos trabamos. Otra, yo creo que las asociaciones civiles sí tenemos que tener también buena comunicación con nuestros donantes, compartir lo que cada asociación hace, ¿verdad? Cómo lo hacemos, quiénes estamos, cómo trabajamos. Y también con las financiadoras. ¿Esto para qué? Estos dos puntos son bien interesantes porque eso nos da la pauta para que las organizaciones civiles también nos podamos replantear de que nuestros colaboradores tengan su seguridad social y las prestaciones mínimas. Si nosotros desde un principio le aclaramos a la financiadora que como sociedad civil nos toca pagar la carga patronal de lo que implica dar de alta a un trabajador o trabajadora, yo creo que las financiadoras lo van entendiendo. Vamos haciendo que ellos también comprendan que nosotros necesitamos garantizar el derecho de las y los trabajadores, ¿verdad? Entonces, es bien importante esto, porque si nosotros no comunicamos lo que la organización busca y quiere, las financiadoras no nos van a entender. O sea, van a decir, ¿por qué me estás presupuestando esto, verdad? ¿Por qué tanta cantidad en esto? Ahí es donde nosotros tenemos que comunicar. Para cumplir todas estas responsabilidades que hemos platicado, es muy importante que también comuniquemos con las personas que nos apoyan, ¿verdad? Por ejemplo, las financiadoras. Decirle, mira, nosotros en la organización somos 10 personas que trabajamos. Un ejemplo que pongo. Esas 10 personas nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto porque tenemos que pagarles las cuotas patronales. Y todo aquello que tenga que ver con el seguro, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros consideramos que es muy importante este punto. También dentro de la organización es muy importante el diálogo entre nosotros. Súper importante, porque si en una organización no existe el diálogo, difícilmente podemos trabajar juntos. Difícilmente podemos construir juntos y juntas, ¿verdad? Otro punto es la transparencia.
como sociedad civil también la transparencia es importante con el equipo. Supongamos si la dirección o el coordinador no baja la información, no comparte, no dice, o sea, todos los que estamos dentro de esa organización no nos vamos a enterar. O sea, no sabemos ni qué onda, ¿verdad? Entonces es muy importante la transparencia en el equipo, con todos y con todas, ¿verdad? Y otra cosa también los valores que nos caracterizan nosotros como sociedad civil. Yo sé que cada sociedad civil tiene su carisma, su misión y su visión. Y cada sociedad civil también tiene su manera de proceder. Esa manera de proceder tiene que ser con ciertos valores. A lo mejor otros les resalta más el valor de responsabilidad, el valor de respeto, el valor de integración, X cosas, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros, pues de verdad, preguntémonos cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y cuál es nuestra manera de proceder. Eso nos va a llevar a construir nuevas maneras de relación laboral o nuevas prácticas, ¿verdad? O a lo mejor ya lo estamos construyendo, ¿verdad? Yo le pongo nuevas, pero igual ya hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso avanzado. Yo sí creo en las organizaciones que a veces, pues, estamos más abiertos y más en apertura al cambio, apertura al diálogo, apertura a la transparencia, ¿verdad? Y también lo importante, pues, es la organización. Si nosotros como equipo nos organizamos para realizar el trabajo de una obra, pues, créanme que sí nos va a ir muy bien. Por eso la palabra organización en las obras sociales es como muy fundamental, ¿verdad? Una organización que no se organiza, pues, vamos a batallar mucho, ¿verdad? Vamos a estar como todos los días a ver qué hago hoy, qué hago mañana. Y a veces en eso qué hago hoy y qué hago mañana nos perdemos. Y desgastamos nuestra energía en donde no tiene sentido. Entonces, mira, yo es lo que les puedo compartir. En este momento, pues también siéntanse en total libertad de preguntar, de aclarar si hay algo que no se dio a entender, pues igual nos podemos regresar a la diapositiva, ¿verdad? Para que ustedes pregunten, saquen todas sus dudas, y si hay algo que no dije bien, pues igual, ¿verdad? También, comentar, ¿verdad? Entonces, pues, yo, considero que es bueno que ustedes aclaren todas sus dudas. Pregunten. Preguntar siempre es bueno. Pues aquí vamos a estar Hugo, mi compañero Hugo y yo, pues respondiendo a las preguntas, dudas, algo que no quedó claro, con toda libertad, nos podemos regresar. Claro, para este espacio les pedimos que levanten la mano en Zoom, por favor, si quisieran que tanto que Cristina como Hugo ahonden más en algún tema, o nos pueden escribir sus preguntas en el chat para estarlas revisando. Lo que sale ahí como Aranza es la modelo.
Veo que tiene levantada la mano Bárbara Lascano. Bárbara, si quisieras abrir tu cámara y micrófono para decirnos tu pregunta. Gracias. Hola, buenos días a todas, todos. Y gracias por este acercamiento a nuestras obligaciones patronales como organizaciones. Yo quería preguntar si hay, bueno, primero, esta parte donde se menciona la importancia de crear un protocolo interno de prevención a acoso, ¿no? Y eso quisiera saber un poco como si hay una normativa específica que pide a las bueno, empresas, organizaciones, lo que sea, el contar con este protocolo, ¿en dónde está? O ajá, a dónde nos podemos referir. Y si tienen como alguna sugerencia de alguna buena práctica o conocen alguna organización que haya generado el suyo y a quien podamos a lo mejor acercarnos, preguntar sobre cómo lo hicieron, qué contiene este protocolo y, y cómo podríamos realizar uno propio. Eso nada más. Muchas gracias. Vamos a la dinámica va a ser una y una. Van a preguntar y vamos respondiendo o esperamos 3, 5 preguntas y respondemos. Creo que más bien una por una y pues aquellas que consideremos más pertinentes para los efectos de la conferencia y que también nos alcance el tiempo, ¿no? Si quieren esta primera pregunta, pues la vamos contestando también para no perder el hilo. Gracias. Ok, perfecto. Mira, respecto a lo que mencionas, el protocolo para la prevención del artículo 132, ¿no? El artículo se reformó justo cuando entró en vigor en el 2019. Entonces establece la obligación que todas las empresas tienen que generar un protocolo en conjunto con las trabajadoras y los trabajadores. Ya no es una cuestión de que el patrón imponga un protocolo, o el patrón sea quien presente el protocolo, o lo mande a hacer, o lo haga una consultoría, ¿no? Ahorita lo que exige la ley es que precisamente las trabajadoras y los trabajadores colaboradoras de las empresas puedan diseñar este protocolo, ¿no? Y que el protocolo pueda garantizar que se eliminen cualquier tipo de violencia, como lo entiende la ley, ¿no? Cualquier tipo de violencia, y también el acoso sexual y el hostigamiento laboral, ¿no? En ese sentido, pues ahorita las obligaciones, y lo decía Cristina en alguna parte de la presentación, las asociaciones civiles nos equiparamos a empresas porque adquirimos responsabilidades en el momento en que contratamos al personal o tenemos personal subordinado que cuentan con una retribución de salario y prestan un servicio, ¿no? Entonces se genera una relación laboral independientemente si exista o no un contrato. Entonces, aquí la responsabilidad, pues obviamente nos corresponde a nosotros como sociedad civil, porque también entendemos que somos patrones y trabajadores, ¿no? Porque nosotros mismos gestionamos nuestros recursos, nosotros mismos vamos poniendo las condiciones, pero sí en miras a garantizar las prestaciones a todos nuestros colaboradores. Respecto de si hay otras organizaciones que han ido implementando, hasta ahorita no conocemos a ninguna organización. Nosotros desde CIRAL estamos acompañando a una organización en la elaboración de su protocolo, ¿no? Su protocolo para prevenir y erradicar la discriminación dentro de su misma organización, y desde CIRAL también nosotros estamos justo en esta parte de la transición de la elaboración del protocolo, ¿no? Que tiene que ser de manera conjunta y que es un proceso en donde deben de participar todos, ¿no? Y que antes de la elaboración del mismo protocolo se debe recibir capacitación en tema de violencia, en tema de acoso, en tema de hostigamiento, ¿no? Entonces es un proceso que se tiene que llevar, no solamente decir, vamos a hacer el protocolo, nos sentamos un día y lo sacamos, ¿no? Sino es un proceso en donde se tiene que sensibilizar y concientizar a todos los que forman parte de nuestras organizaciones, pues para todos tener un mismo piso y de esta manera construir un protocolo, ¿no? Entonces también el CIRAL pues ofrece esa parte del servicio, del acompañamiento para la generación de los protocolos que ahora pues nos está exigiendo la misma legislación, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Hugo. Ahora voy a leer dos preguntas del chat de una misma persona, José María Redondo. Me parece que es mejor primero leer la primera parte
después que ya sea Cristina o Hugo nos puedan dar su punto de vista al respecto y después leer la segunda parte. Entonces dice, ¿cuál es la propuesta para delimitar por escrito quién es personal voluntario y quién es remunerado? Esto porque los voluntarios también tienen derecho a demandar y argumentar que se les brindaba algún tipo de apoyo durante su labor social. Creo que eso es una parte que pues, a todos nos suena como organización, ¿no? El hecho de que hay personas que quieren hacer un voluntariado y obviamente es de buena fe y quieren apoyar en ciertas circunstancias de nuestras actividades. Sin embargo, también sí hay que tener claro que cuando se pasa de un voluntariado a adquirir una relación laboral, ¿no? Y lo decíamos, cuando se adquiere la relación laboral empieza desde la subordinación. Entonces, si un voluntario nosotros le empezamos a exigir o le empezamos a pedir cosas puntuales de, oye, lo necesito para mañana, oye, necesito que mañana estés a partir de las 10 porque vamos a tener un evento, oye, necesito que te muevas a tal parte porque hay un evento, ¿no? O sea, cuando empezamos a subordinarlo, empezamos a generar esa relación. Cuando empezamos a escribirles por correo, oye, necesito que hagas una presentación porque vamos a hacer esto, o necesito que apoyes, ¿no? Se está subordinando. Ese esquema se rompe cuando nosotros entendemos realmente que el voluntariado es, sí, puedes apoyarme, oye, necesito ver si me apoyas en esta actividad, ¿no? Necesito ver si puedes realizar esta cierta actividad. Y eso ya también depende de la buena voluntad y de la también participación del voluntario realmente en su colaboración de servicio con las organizaciones, ¿no? Eso también debe de quedar muy claro en el momento en que las organizaciones recibimos voluntarios, ¿no? La participación y la iniciativa que debe de tener el voluntario nace de él, no de la organización, porque en todo caso, si nace de la organización para con el voluntario, generamos la relación laboral y tenemos estas consecuencias que sí le ha pasado a otras organizaciones que nosotros hemos tenido conocimiento que los voluntarios alcanzan una relación laboral y han demandado a las instituciones, ¿no? Y recordemos que como organizaciones civiles no tenemos presupuesto en muchos de los casos justo para responder a un juicio laboral o para indemnizar, ¿no? Porque se sale fuera de nuestros presupuestos o sea cual sea la cantidad, pues nos desequilibra totalmente lo que tenemos presupuestado. Entonces, sí entender que no debemos de generar la relación laboral, porque también lo comentaba Cristi, ¿no? Y lo reitero, no hay necesidad de tener un contrato individual o un contrato por escrito. La Ley Federal del Trabajo establece que sea cual sea la naturaleza que le dé origen a la relación laboral, esto se entiende, puede ser verbal o escrita, se adquiere la responsabilidad. Entonces, en eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Entonces, es preferible también cómo mitigamos esa parte, pues nosotros desde Cereal recomendamos, más allá de los voluntarios, tener servicios sociales y prácticas profesionales, porque de estos no se deriva una relación laboral, sino hay un convenio con una institución, una universidad o una preparatoria que se especifica que ellos van a estar realizando un servicio social, van a estar realizando prácticas profesionales y a quienes sí se les puede subordinar, ¿no? Se les puede pedir, necesito que me ayudes a hacer una lista de actividades y en eso no se genera una relación laboral porque ya hay un convenio que especifica que ellos están prestando un servicio social por parte de la institución, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Ahora les doy la segunda parte de esta pregunta, que es, teniendo en cuenta que las organizaciones tienen planes anuales sujetos a presupuesto, ¿cuál es el tipo de contrato laboral que se recomienda para que la organización pueda hacerse cargo de sus obligaciones patronales sin poner en riesgo su estabilidad financiera? Y determinado por obra, determinado a prueba, ¿cuál es la mejor manera para determinar esto? Mira, creo que como organizaciones, pues es un reto para todos, ¿no? De ir avanzando y no pensar que estamos trabajando solamente por proyectos, ¿no? También es ahí donde tenemos la necesidad como organizaciones de procurar y hacerles ver a nuestras financiadoras que en nuestro país, por lo menos en México, nosotros como organizaciones civiles tenemos que retener impuestos, tenemos que pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social para garantizar la prestación, ¿no? de la salud, garantizar lo que es el derecho a la salud. Entonces, cuando se elaboran los presupuestos, deben de ser proyectados pensando en pagar toda la carga patronal, pagar vacaciones, aguinaldo, alguna otra prestación que se pueda derivar, ¿no?
¿Por qué? Porque también si nosotros generamos contratos por tiempo determinado, por obra, nosotros mismos como organizaciones civiles vamos precarizando la labor, ¿no? ¿Por qué? Porque contratamos por un año a alguien que nos ayuda con un proyecto, se termina y ya no garantizamos la continuidad del proyecto o no tenemos fondos para garantizar la continuidad de nuestros colaboradores, pues vamos también nosotros mismos precarizando lo que nosotros también desde CENAL decimos, ¿no? El empleo estable es lo que tenemos que empezar a garantizar. ¿Esto cómo se remedia? ¿Cómo puede ser la alternativa? Pues también tener dentro de las organizaciones civiles una estrategia de procuración de fondos que no solamente dependa de las financiadoras, sino que también pueda tener una entrada indirecta que no necesariamente tenga que reportarse a través de las donaciones, ¿no? Si tenemos donaciones individuales o donaciones privadas que no requieran o no se etiqueten directamente a una actividad, podemos ir generando fondos. ¿Para qué? Para que cuando se acabe un proyecto podamos seguir sosteniendo los puestos para cuando entre otro proyecto, ¿no? Entra otro proyecto y de esta manera vamos avanzando. Generamos fondos, metemos un proyecto, se termina, generamos y vamos manteniendo la estabilidad en el empleo. En todo caso, si la organización no puede, lo más preferible es sí dar contratos por tiempo determinado, ¿no? Eso sí, se puede dar un contrato por tiempo determinado, lo permite la ley. Lo que no permite la ley es que se puedan dar dos contratos de la misma naturaleza de manera continua. Es decir, si yo lo contraté y digo, bueno, pues te contrato por un año y le doy un contrato por obra determinada, se termina y digo, bueno, pues es que se extendió el proyecto un año más. Entonces le vuelvo a dar otro contrato por tiempo determinado, eso es ilegal, ¿no? No se puede dar otro contrato de la misma naturaleza. Entonces tiene que cambiar la modalidad y decir, bueno, vamos a dar un contrato por obra determinada, ¿no? Cambia un poco el esquema, pero ya el tercer contrato, como se acaban, digamos, las opciones, ya tiene que ser por tiempo indeterminado, ¿no? Entonces, de cierta manera, un poco lo legal sí se puede hacer, pero también como organizaciones sí tenemos que procurar tener el empleo estable, ¿no? Y garantizar que los contratos sean por tiempo indeterminado y que los colaboradores no estemos contratados por proyectos, sino que estemos contratados directamente por la asociación civil y garantizado, ¿no? Es un proceso muy complicado, es un proceso que sí cuesta, pero en la medida de lo posible y que se vaya trabajando se puede hacer, ¿no? Claro, ejemplo, pues aquí en Serial nosotros tenemos contratos por tiempo indeterminado, sin importar el proyecto que tengamos, ¿no? Y obviamente siempre siendo directos con las financiadoras, presupuestando con la carga patronal y obviamente con las prestaciones que tenemos, ¿no? Ya la financiadora pues también eso lo tiene que ir entendiendo, porque de otra manera, si no tenemos seguridad social, si no ahorramos, pues también nosotros como prestadores del servicio a la comunidad o de defensores, no vamos a garantizarnos un retiro digno, ¿no? Cuando lleguemos a la edad determinada, no podremos garantizarnos ese retiro. Entonces, sí hay maneras de ir haciendo estos contratos, pero lo preferible es sí ir pujando, procurando para que tengamos esta estabilidad laboral, ¿no? Porque de lo contrario, pues nosotros mismos como defensores nos precarizamos y nos metemos al sistema. Muchas gracias, Hugo. También hay una pregunta por parte de Patti de Salud Integral de Los Altos. Solo que Patti, quisiera pedirte si más bien pudieras abrir tu micrófono para decirnos cuál es la pregunta, porque creo que no queda muy claro en el chat cuál es el sentido de la pregunta. Sí, Arantxa, muchas gracias, licenciada y Cristi, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Cuando ya tiene cierta antigüedad de 7, 6 años o algo dentro de la asociación, un empleado, ¿se le puede hacer posterior a eso un contrato renovando actividades, horario, salario, todo eso? Las modificaciones al contrato individual sí se pueden hacer, ¿no? La antigüedad continúa, las prestaciones que tiene continúan. Las modificaciones nunca pueden ser en detrimento del trabajador o del colaborador. Es decir, si se van a hacer modificaciones, no tienen que ser modificaciones que le afecten directamente a él, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente eso no lo permite la ley. Es decir, por ejemplo, si dice, bueno,
trabajabas de lunes a viernes y ahora quiero que trabajes el sábado, ¿no? Pues ahí debe de haber acuerdo de las dos partes. En las modificaciones siempre debe de haber acuerdo de las dos partes, porque de lo contrario, por el tiempo que ya lleva, ¿no? Digamos 7 años, dice, bueno, pues ya adquirió ese derecho y fue contratado para laborar en ese horario, ¿no? Entonces, si él dice, no, pues es que el sábado a mí me afecta en lo personal, en mi familia, mi descanso y todo esto, se puede negar, y eso sí lo permite la ley, ¿no? Pero si también entiende la necesidad que requiere la organización y también en su iniciativa, pues se llega a un acuerdo, ¿no? Y dice, bueno, pues está bien, el sábado, pero lo retribuimos con medio descanso entre semana, o vamos viendo, ¿no? Los tiempos en nuestras organizaciones siempre son importantes, y es donde tenemos que también tener esta parte de la comunicación que les mencionaba Cristi, del diálogo con nuestros colaboradores y decirles, oye, pues fíjate que no tenemos que dedicarle más tiempo a un proyecto, o tenemos que ir a una comunidad a ciertas horas, o tenemos que empezar desde muy temprano, pero también eso es el sentido de pertenencia que tenga cada colaborador para con las organizaciones, ¿no? Ahí cuando uno es consciente y tiene un sentido de pertenencia a la organización, pues dice, bueno, pues vamos dándole, ¿no? Pero ese tiempo también se debe reponer. Si ya le dediqué más del tiempo que se requería al proyecto, o estuve trabajando 2 semanas sin descansar, pues también hay que ser retributivos con eso y decirle, bueno, pues descansa 3 días, ¿no? Aunque todavía no tengas derecho a vacaciones, aunque tus vacaciones se cumplan hasta el próximo año, ¿no? También tener ese sentido de reconocimiento de la labor que hacen los colaboradores, ¿no? Entonces, pero dentro de un contrato de lo que es legal, nunca se pueden hacer modificaciones que le afecten directamente al trabajador si no está de acuerdo, ¿no? O no se puede disminuir el salario. Muchas gracias, licenciado. Gracias. También tenemos pues 2 preguntas por parte de Rocío Blanca. Rocío, te invitamos a que abras tu micrófono y tu cámara para dar esta pregunta directamente, o bueno, si prefieres también la podemos leer directo del chat. Sí, buenos días a todos, a todos, a todas. Mi pregunta es, ¿existe alguna, si la elaboración del reglamento interior de trabajo está supeditada a un número determinado de trabajadoras? Nos han dicho que si tienes menos de 5, es posible que no lo tengas, que con los contratos individuales que firmas en términos de ley es suficiente. Entonces esa es mi pregunta. Y si es cierto, ¿cuál es el fundamento? Y la otra que está muy emparejada es en términos de cuando consultas a alguien para que, vamos, sabemos que el reglamento se tiene que hacer en una, de forma con las trabajadoras y con el patrón, la organización, digamos, pero en términos generales, pues hay que asesorarse para saber que cumpla con lo que la ley establece. Entonces, cuando preguntas a algún especialista, normalmente, pues son muy rígidos en cuanto a horarios, en cuanto a permisos, en cuanto a las firmas, en muchas cosas, pues que realmente en una organización, como bien decía el licenciado Hugo y la licenciada Cristina, pues tienden a ser más flexibles, ¿no? Porque a veces tienes, o sea, tu horario de entrada puede ser a las 9, pero a veces tienes desayunos de recaudación a las 8. Entonces, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, cómo hacerle firmar la entrada todos los días a quien se encarga de ir a cobrar los donativos en efectivo a los donantes. Entonces, ese tipo de singularidades son las que a mí me gustaría saber si pueden contemplarse en un reglamento interno de trabajo con un modelo, pues acorde, insisto, a estos valores que decía la licenciada Cristina, que son los que como organizaciones, pues también nos interesa promover, ¿no? Sí, respecto del reglamento interior del trabajo, pues obviamente es una manera de también controlar ciertas situaciones, ¿no? Y sí, la ley determina hace
hace una diferenciación entre el determinado número de colaboradores o trabajadores que se tengan para poder realizarlo, porque obviamente para poder hacerlo se tiene que generar una comisión mixta entre el número iguales de representantes, digamos, del patrón y representantes iguales de los trabajadores, ¿no? Entonces, en esa dinámica es como se construye el reglamento interior de trabajo. Sin embargo, también uno puede decir, bueno, pues es que solo somos cinco colaboradores y no tenemos la necesidad de hacer un reglamento interior de trabajo. Tal vez sí no sea necesario legalmente, pero sí debe de existir, ¿no? O sea, también es algo que nosotros decimos desde Seriales, no porque la ley no me lo exija, implica que no lo deba de hacer, ¿no? Porque obviamente tener claridad, aunque no me lo exija la ley, pero si yo puedo realizar y puedo hacer ese contrato, ese reglamento interior de trabajo justo para ir poniendo en la mesa, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades, horarios de entrada, horarios de salida? ¿Qué es lo que pasa si alguien comete, por ejemplo, da una mala atención a un trabajador, a un usuario, perdón, da una mala atención, tiene un conflicto con su compañero, se genera un conflicto con alguna otra persona fuera de la institución, ¿no? O sea, ¿cuáles son los procedimientos que se deben de seguir para atender problemáticas y solucionar los conflictos que se puedan generar dentro de la misma organización, ¿no? Tal vez decir, bueno, no es necesario el reglamento, pero sí podemos hacer códigos de conducta, podemos generar en los mismos términos de referencia, ¿no? De contratación. Aquí sería, por ejemplo, tenemos para los puestos términos de referencia en donde establece prácticamente qué es lo que requerimos de quienes deseen integrarse a colaborar, y también el código de conducta, ¿no? Para justo en atención a los usuarios que damos, cómo también se deben de ser tratados los usuarios y cómo también se puede romper ese esquema en caso de que se violente alguno de los derechos de nuestros mismos compañeros o de los usuarios a quienes damos atención, ¿no? Entonces, es muy importante sí tener, a veces decimos, no necesitamos el reglamento, no necesitamos un código de conducta, no necesitamos poner sanciones, porque todos somos colaboradores y trabajamos de buena fe y tenemos este sentido de pertenencia. Sin embargo, en muchas de las ocasiones sí se dan los conflictos, ¿no? Entonces, sí es importante tenerlo independientemente de si la ley lo exige o no, y es en donde empezamos a avanzar a mejorar las condiciones laborales de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser un paso más allá de lo que establece nuestra legislación para ir mejorando. Disculpa, ¿y el fundamento del número de trabajadores cuál es? Mira, está el artículo 440 y... Ay, se me olvidó, 4... A partir del capítulo 5 del 422 de la Ley Federal del Trabajo, establece todo lo relacionado al reglamento interior de trabajo. Ok, ya le había dado una revisada y no encontré esto de los números de trabajadores. Y sí, pensando también, eso es muy cierto que, insisto, en el contrato ya viene especificado ciertas cuestiones, en que hay un manual de ética, en que hay un manual de organización, que hay descripción de puestos, que hay descripción de funciones. Entonces, por eso le decía, y sobre todo pensando en nuevos modelos que te permitan tener una mejor relación laboral con las compañeras, los compañeros. Muchas gracias, licenciado Hugo. Sí, nada más hay una cosita que también preguntaba, era referente a los horarios de entrada y salida, ¿no? ¿Cómo se hacen los registros? Sí podemos hacer los registros, pero también hay que ser claros que si los registros exceden de las 48 horas que establece la Ley Federal del Trabajo como máximo legal para trabajar, entonces también ese registro nos puede meter, si nos llega una auditoría o si a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o del IMSS llega un inspector y pregunta cuántas horas están laborando los colaboradores, y tiene un registro en donde entró a las 8 de la mañana y salió a las 9, y o sea, tiene excedentes en el horario laboral, eso puede generar una consecuencia si no tiempo extra, ¿no? Porque obviamente recordemos también cuando se exceden de los
máximos legales, que en este caso son 48 horas cuando la jornada es diurna, 42 horas cuando la jornada es nocturna y 45 horas cuando la jornada es mixta, entre mañana y noche. Si se excede de eso, entonces estamos obligados a pagar tiempo extra, ¿no? Entonces también ahí sí exige la ley tener el registro de entrada y salida, pero también ahí es justo donde, pues sí, también se ajusta, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a afirmar que que solo estamos trabajando las 48 horas en acuerdo con los colaboradores, ¿no? Porque también ahí es donde recalco la importancia del sentido de pertenencia de los colaboradores, ¿no? Porque también si, bueno, pues me vas a pagar tiempo extra, también se puede salir de nuestros presupuestos, eso también implica pagar impuestos, ¿no? Referente al tiempo extra. Y obviamente también como organizaciones sabemos que trabajamos mucho más de lo que establece la ley derivado de cada proyecto que ejecutamos, ¿no? Entonces, sí hay que tener ahí especial cuidado en eso, o si el presupuesto lo permite, pues pagar tiempo extra, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos una pregunta por parte de Bárbara Lascano. Bárbara, te queremos invitar de nuevo si quisieras dar tu pregunta directamente a nuestros expertos. Si no, Ay, pues, gracias. de nada. Sí, perdón que tenga muchas preguntas, pero bueno, esta es otra. Tenemos a una persona que está contratada por nómina y que su contrato terminaba, digamos, este mes, ¿no? Y se va a recontratar a esa persona por mutuo acuerdo hacia otro proyecto en otro puesto que tiene una responsabilidad menor y un sueldo menor. Entonces, más bien nos preguntábamos cómo eso, cómo afecta al trabajador en términos de antigüedad. Entiendo o medio, pero entender que es algo que se pierde en ciertos puntos hacia el Infonavit, pero que de manera interna, o sea, dentro de la organización podemos mantener el tiempo de antigüedad para las cosas como de vacaciones y esas cosas que dependen de los años de trabajo, ¿no? Pues en primera es como, podemos hacer este movimiento si fue de mutuo acuerdo y si tendríamos que tener alguna consideración particular. Sí, se puede, cuando es por mutuo acuerdo, sí se puede hacer, ¿no? Hay, en la Ley Federal del Trabajo existe un principio que dice que mientras subsista la materia de trabajo, la relación laboral quedará prolongada por el tiempo que dure esta. Es decir, por ejemplo, dice, pues, ya se terminó el proyecto y era de un año, pues, sin embargo, vamos a continuar, ¿no? Se puede meter bajo este esquema de continuación de la relación laboral, porque subsiste todavía la materia, entonces se prolonga, ¿no? Y se hace solamente un anexo a su contrato individual del trabajo, que basado en el principio que les acabo de mencionar, queda sustentado ahí. ¿Para qué? Para que de esta manera efectivamente él pueda seguir haciendo más antigüedad. Sin embargo, también hay como que la relación continúa, una vez que se termine ya, pues ahí también sí se tendría que cubrir, ¿no?, lo referente al pago de la antigüedad desde el primer día que entró a laborar con el proyecto hasta el día que se retira, en caso de que sea despido injustificado o en caso de que tenga más de 15 años laborando dentro de la organización, ¿no? La otra es que si se termina el contrato, pues obviamente sí se interrumpe, ¿no?, el proceso de la antigüedad, y se interrumpen todas las prestaciones, y si tiene seguridad social, pues se da de baja del seguro y vuelve a empezar, y entendiendo en términos del Infonavit que requiere como mínimo la generación de los puntos más 6 meses mínimos de antigüedad para que pueda acceder a un crédito, ¿no? Entonces, sí hay una afectación ahí para los colaboradores cuando se interrumpe la relación laboral, pero pues también eso, lo decía hace un momento, está basado bajo las necesidades y las condiciones de la misma organización, también tomando en cuenta que no podemos tener dos contratos por obra determinada continuamente, o tiene que ser uno por obra determinada, otro por tiempo determinado, o podemos empezar con un contrato de aprendiz a prueba, y luego de esas dos, pues ya se hace uno por obra determinada o por tiempo indeterminado, ¿no? Que no es lo más factible, porque al final de cuentas siempre se va a ir interrumpiendo como la relación laboral, y las prestaciones pues siempre se van a ir cortando, ¿no?, incluido la antigüedad.
Y eso, pues sí, para un crédito Infonavit sí afecta, ¿no? Y si, por ejemplo, en vez de terminar el contrato, se hiciera, o sea, se extendiera porque digamos que el proyecto sigue, y si de común acuerdo se tiene que hacer un ajuste salarial porque cambiaron las características, o sea, es necesario empezar un contrato nuevo y hacer esta interrupción con, digamos, Infonavit de IMSS, de darlo de baja y darlo de alta de nuevo con el nuevo contrato, o se puede hacer una modificación entre la organización y el empleado, donde se haga ese ajuste y quede por escrito sin necesidad como de darlo de baja y de alta. Bueno, pero se tiene que modificar con qué salario está dado de alta, ¿no? Supongo. Así es que el detalle ahí es que en el Seguro Social, una vez que se timbren los recibos de nómina, obviamente también se tiene que dar aviso al Seguro Social, ¿no? Que la modificación al salario, como es el mismo patrón, pues sí, luego se nota, ¿no? Y van a preguntar, bueno, porque hay una disminución en el salario. Si se estaba aportando, ejemplo, ¿no? 400 pesos y ahora se aportan 300 y es el mismo patrón. Entonces, y como es continuo, hay modificaciones al salario y eso se refleja en el historial de altas y bajas del Seguro Social, y sí puede ahí como generar suspicacia, ¿no? Por parte del seguro y decir, bueno, aquí está pasando algo. A diferencia de cuando se da de baja y se vuelve a ir, se da de alta, pues no pasa nada, porque dice, bueno, el seguro dice, bueno, lo interpreta literalmente de, terminó la relación laboral y volvió a empezar una nueva relación laboral, ahora con un diferente salario, ¿no? Entonces, sí, eso no contraviene a las disposiciones legales el hecho de terminar la relación laboral y contratarlo nuevamente con un salario diferente, porque al final de cuentas se entiende que son dos relaciones laborales diferentes. Sin embargo, si se conserva una sola relación laboral y hay una disminución del salario, y aunque esté de acuerdo el trabajador o colaborador, es ilegal. Porque recordemos que no es como, poníamos un ejemplo hace mucho de los trabajadores, decía, bueno, pues es que, decía una empresa, es que yo no los obligo a hacer tiempo extra, ellos me piden tiempo extra y vienen y hacen 80 horas de tiempo extra porque ellos quieren, ¿no? Sí, el trabajador lo requiere o la trabajadora lo requiere, sin embargo, eso es ilegal y es inhumano, ¿no? Y no se escuda en decir, es que él es el que me está diciendo o él aceptó esa condición de violación de derechos y por lo tanto, pues yo le voy a dar ahí, ¿no? Porque también eso es responsabilidad de nosotros, digo de nosotros, porque los días también nos consideramos como patrones, de decir, bueno, pues es que no puedo hacer eso, porque eso implica una violación, ¿no? A tus derechos, entonces siempre buscar la mejor alternativa es lo que nos permite como ir mejorando, ¿no? Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues esa era la última pregunta que teníamos en el chat. Entonces, en este momento quizás nos quedaría espacio para una o dos preguntas más. Y pues si en el caso de que ya no haya más preguntas, más bien cederle la palabra a Cristina y a Hugo en caso de que quisieran dar pues algunas consideraciones finales antes de cerrar esta sesión. Pues me parece que no hay preguntas. A mí me gustaría, tengo una duda, soy Ángeles Teguero de INADEC. Yo quisiera saber, bueno, en el caso de que dicen que no podemos, y eso sí lo sé desde hace mucho, que nosotros no podemos negarle al trabajador la oportunidad de que consiga otro trabajo al estar señalando pues algo de él, pero por ejemplo en el caso de que un trabajador sea deshonesto, que haya robado en la empresa donde está y se le haya denunciado, finalmente se llegue a un acuerdo y luego nos piden referencias laborales, ahí ¿qué podemos decir? No darlas, decir pues cálelo por usted mismo, o ahí ¿qué se puede hacer? Pues porque hay empleados mañosos, pues que sí hacen eso y van a otro lado y luego al ratito dicen,
pues mira, ahí me lo recomendaron y sucede que no, que sí salió mal trabajador. ¿Ahí qué podemos hacer? Justo ahí, en esa parte, sí se tiene que llevar a cabo los procedimientos, ¿no? Primero del aviso de rescisión, en términos del artículo 47, por la causal de la cual se le va a dar de baja. Y siguiendo un poco el ejemplo, si es un robo, se tiene que inmediatamente presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que se le dé seguimiento, ¿no? Y el aviso de rescisión y la denuncia en el Ministerio Público tienen que correr a la par. Y es la autoridad en el Ministerio Público donde se le tiene que dar el seguimiento para que el Ministerio Público pueda decir si efectivamente cometió el delito. Una vez que se tenga eso, se da seguimiento en la Junta de Conciliación y se dice, mira, ya hay una autoridad que decretó que efectivamente cometió un delito y por lo tanto se le está recibiendo la relación laboral. Hay que seguir esos procesos porque en muchos de los casos lo que se hace es dicen, bueno, lo despido porque me robó, ¿no? Sin embargo, no hay un sustento legal que acredite que efectivamente, ¿no? Nosotros como organizaciones o como personas no podemos decretar si robó o no robó, aunque lo sepamos y digamos sí robó o agredió a un compañero, todo esto, pero recordemos que también en términos del artículo 17 constitucional nadie se puede hacer justicia por su propia mano. Lamentablemente tenemos que seguir los procedimientos y el procedimiento ante los robos, ante una agresión, el acoso sexual incluso, tienen que ser seguidos ante el Ministerio Público y hasta que el Ministerio Público o la autoridad competente, en este caso un juez, determine a través de una sentencia que efectivamente cometió un delito, en ese caso se termina ya la relación laboral por causales al trabajador. Y en ese sentido, cuando soliciten la referencia, sí se puede decir, ¿no? Este trabajador cometió un delito y te paso el número de expediente para que lo consultes y punto, ¿no? Entonces ya ahí hay un antecedente de que él puede decir, no, pues es que está revelando mis datos, es que está dando información falsa. No, yo simplemente estoy dando la información que puede ser consultada en el Ministerio Público, que es pública, digámoslo así, y que no se pone ni se exhibe a nadie, ¿no? Porque simplemente yo di el número de expediente y uno cuando va al Ministerio Público solo le dan una síntesis de lo que consta el asunto, ¿no? Igual en la Junta de Conciliación, ¿no? Tiene una demanda, es un mal elemento, también no puedo darte buenas referencias y es todo lo que te puedo decir, ¿no? O sea, tampoco se trata de decir, es muy malo, me robó, bla, bla, bla. O sea, teniendo en cuenta que no puede haber un sustento jurídico en eso, ¿no? Que respalde. Y se pueda entender que en realidad está generando malos comentarios y también pueda incluso presentar una denuncia, ¿no? Por agresiones verbales. O sea, se generan otro tipo de conflictos en los cuales no hay necesidad de caer si realizamos los procedimientos adecuados, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Pues también procedo a leer un comentario del chat en esta materia. De Unidos de Guadalajara nos comentan que también se levantan actas indisciplinarias en la Junta de Conciliación y Arbitraje para que esto ampare a las organizaciones para poder despedir a un empleado. Y bueno, si no hay más preguntas el día de hoy, quisiera abrir el espacio para que la licenciada Cristina y el licenciado Hugo, si gustan, nos puedan dar algunas consideraciones finales sobre el tema, algo que consideren relevante sobre lo visto el día de hoy y pues para proceder a cerrar la sesión del día de hoy. ¿Y qué tanto es válidas las actas de indisciplina como para despedir al trabajador? Digo, porque en una ocasión yo lo consulté con un abogado porque sí estaba yo como jefe de recursos humanos en otra empresa y me decía, no te sirven de nada las actas indisciplinarias, pero bueno, a lo mejor ya presentadas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues ya no servirían, pero ¿qué tanto es válido y qué tanto es cierto aquello de que 3 actas administrativas y yo te puedo despedir? En este caso, sí, efectivamente las actas administrativas no tienen para la Junta de Conciliación relevancia alguna, salvo que sí esté inscrita en el Reglamento Interior de Trabajo y que ese Reglamento Interior de Trabajo esté dado de alta en la Junta de Conciliación y Arbitraje.
¿no? Pero para que pueda pasar eso dentro de los mismos reglamentos se establecen la amonestación, la llamada de atención, incluso se puede descansar a los colaboradores hasta por un periodo de 8 días máximo sin goce de sueldo cuando cometen alguna circunstancia. Sin embargo, si no existe el reglamento, si no quedó debidamente dado de alta en la Junta de Conciliación, las actas administrativas solo son un elemento interno de administración de nosotros, digamos, para llevar un registro. Pero en la Ley Federal del Trabajo solo establece las causales que están enmarcadas en el artículo 47. Fuera de esas causales no hay ninguna otra, ¿no? O sea, no hay ninguna otra que pueda decir, bueno, pues es que, por ejemplo, hay muchos casos donde dicen, 3 faltas y te voy a dar de baja, ¿no? Cuando la ley dice más de 3, entendida a la cuarta se da de baja, ¿no? Entonces, llegar al estado de ebriedad, ¿no? Cuando también ahí es una cosa de llegar al estado de ebriedad, no es lo mismo que dicen unos, ¿no? Llegar crudo o haber tomado un día antes, ¿no? Entonces, es justo como se va matizando, pero sí, las causales de despido solo las que establece el artículo 47, que siguen del procedimiento del aviso de rescisión, que se tiene que dar seguimiento si no lo quiere recibir el colaborador dentro de la organización, se tiene que depositar en un término de 5 días ante la Junta de Conciliación, y no solo depositarlo, sino darle seguimiento para que la autoridad determine que efectivamente no hay una responsabilidad para el patrón, ¿no? En ese caso. Y muchas gracias por la información. Gracias, licenciado, por aclararnos este punto. Pues antes de proceder a lo que sigue, quisiera preguntar si ahora sí ya no hay más preguntas, también para no estar interrumpiendo tanto. Digo, si dejo un minutito para que nos expresen si sí hay más preguntas o si no hay más preguntas. Bueno, pues ahora sí, si no me equivoco, ya creo que ya ahora sí no hay más preguntas. Licenciado Hugo, licenciada Cristina, pues ahora sí los invito a que si gustan puedan dar algunas consideraciones finales en este tema, algo que les parezca relevante, y pues después de eso proceder a cerrar la sesión de hoy. Bueno, pues yo antes que dar las consideraciones, agradecerle a Joana, a la Fundación, ¿verdad? Por esta oportunidad que nos da de compartir desde nuestra experiencia de este serial, las obligaciones patronales, ¿verdad? Y también yo desde la experiencia de serial considero que es muy importante de veras el diálogo en una organización, porque el diálogo nos va a llevar a construir juntos y juntas otras maneras de respeto de los derechos humanos laborales, ¿verdad? Eso es fundamental. Y también la comunicación, como ya les decía, es fundamental con las financiadoras, expresarle nuestras necesidades y decirle el motivo por qué una asociación civil sí tiene que garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadoras y trabajadores, ¿verdad? Y eso implica un costo, y eso es cierto, y lo sabemos, que sí implica un costo. Yo creo que son como aspectos muy fundamentales que nos puedan iluminar y nos pueden ayudar como ir mejorando también nuestra calidad de vida en una organización civil, ¿verdad? No tan solo pensando que no tan solo el trabajo, sino también la vida de uno mismo, de su familia, de su entorno, ¿verdad? Eso nos da la pauta de cómo sí podemos mejorar, o sea, sí podemos llegar a más, y si juntos y juntas construyamos pues esa esperanza, pues porque al fin es una esperanza que a lo mejor no lo vamos a conseguir mañana, pero si lo empezamos a buscar, lo vamos a lograr. Entonces, pues es lo que yo considero como muy importante. Bueno, pues igual que Cristi, agradecerles por el tiempo que se tomaron justo para
para escuchar el tema, ¿no? Es un tema muy, muy importante que también nos llama, ¿no? Nos llama a cumplir con ciertas obligaciones y responsabilidades como organizaciones, y también en este sentido de tener personas a nuestro cargo, y también entender las necesidades de cada una y cada uno de los que colaboramos en estas organizaciones. También entender que nos enfrentamos a una realidad en donde nuestro gobierno no entiende a veces las necesidades de las asociaciones civiles y de quienes brindamos un servicio a la comunidad, y nos ponen en el mismo esquema que las empresas, o nos ponen en el mismo esquema de organizaciones que pueden recibir fondos impresionantes, ¿no? Entonces, basado en esa dinámica, pues también el gobierno nos ha ido como cerrando las posibilidades de tener más ingresos, más financiamientos, y de poder tener mayor impacto, ¿no? Porque también no solo estamos preocupados por las necesidades de a quienes acompañamos, sino también estamos preocupados por las necesidades de nosotros mismos y de la organización, y que tenemos que responder a cumplir con las obligaciones que nos han ido imponiendo, ¿no? Ya sea del Instituto Mexicano de Seguro Social, del SAT, de otras pagos de derechos, ¿no? Por ser una organización civil. Entonces también yo creo que ahí lo importante es sí, generar más organizaciones entre las organizaciones civiles, justo para generar la incidencia ante el gobierno, ¿no? Y que no se nos catalogue como organizaciones civiles que tenemos la capacidad económica para pagar muchos impuestos, ¿no? Sobre todo esto, porque entre más también paguemos o mejoremos los salarios o mejoremos las prestaciones, pues también pagamos más impuestos, ¿no? Se nos retiene mucho más impuestos. Entonces, sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? También ir haciéndole ver al gobierno que nosotros formamos parte de la sociedad y hacemos una labor temas en donde ellos o no les prestan atención o no quieren prestar atención, o simplemente no les llaman, ¿no? Entonces, sí tenerlo desde esa parte. Y pues la otra parte que nos toca, pues es, en la medida, como decía Cristina, ir cumpliendo con nuestras obligaciones como patrones, ¿no? A veces no nos gusta centrarnos en la casilla de que somos o patrones, que somos una empresa. Sin embargo, si adquirimos esas obligaciones una vez que generamos la relación laboral, ¿no? Entonces, vayamos hacia allá, y pues cualquier duda, cualquier asesoría o cualquier acompañamiento que puedan requerir, pues con mucho gusto nosotros desde Serial también podríamos apoyarlos, ¿no? Para ir caminando juntos en esta mejora de condiciones laborales para nosotros mismos, porque también el principio que debe de operar: nos cuidamos nosotros mismos para poder cuidar a los otros, ¿no? Entonces, esta es una parte que está ahí, y la otra es que nadie defiende lo que no conoce, ¿no? No podemos defender algo que no conocemos. Entonces, pues ahí está la posibilidad, y pues esperamos ahí para cualquier cosa, ¿no? Muchas gracias a ambos. De parte de Corporativa de Fundaciones les agradecemos, licenciado Hugo, licenciada Cristina, y a todo el equipo de Cereal por pues compartir su experiencia y conocimientos tan amplios en este tema. También extendemos un agradecimiento a los asistentes que pues se dieron a la tarea de estar aquí el día de hoy, también a enriquecer el debate con sus dudas. Simplemente les queremos decir que pues esta sesión se está grabando y se subirá a YouTube más adelante. Les llegará por correo la liga de acceso, por si quisieran repasar algo de lo que se vio el día de hoy, volver a escuchar lo que dijeron nuestros expertos. Y por último, pues que estén atentos y atentas a los siguientes programas formativos que se ofertarán desde Forta, y pues que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gracias. nos vemos. Gracias, buen día. Gracias, buena tarde. Disculpen, no, la presentación se compartió. La presentación, déjeme corroborar si se compartirá. Más bien tengo que pues
corroborar con el equipo de Cereal si esta presentación se puede compartir o no. Y en cuanto yo sepa la respuesta, se los hago saber vía correo electrónico. Sí, se los Muchas compartimos con gracias. gusto. Muy bien, muchas gracias. Entonces sí que sí se compartirá. Muchas gracias. Saludos, voy a finalizar la sesión.